La granja. Arturo Gentiletti aún estaba dolido por haber tenido que dejar su Italia querida escapando de la guerra, pero no hubo opción ni para él ni para su familia. La guerra había finalizado, los vencedores del Reino Unido, Italia, Francia y Estados Unidos festejaron con sus aliados. Europa estaba pagando las consecuencias de las ambiciones políticas y militares y soplaba un viento de hostilidad tan fuerte que decidieron viajar bien lejos para no tener que vivir lo que vivieron durante esos años nunca más. Su mujer estuvo de acuerdo, así que decidieron instalarse en un país lejano. Sudamérica fue la parte del continente elegido. No sabían bien en qué país instalarse, pensaron en Colombia, pensaron en Uruguay, pero finalmente se decidieron por Argentina. El barco los dejó en el puerto, como generalmente hacen los barcos. No sabían bien dónde estaban y al no poder comunicarse con claridad, tuvieron que enterarse casi por señas que se trataba de la ciudad de Rosario, casi en el centro de la República. Subieron a su auto, que también vino con ellos en el barco, y enfilaron hacia la ciudad de Buenos Aires, en búsqueda clara de un nuevo aire. Pasando la ciudad de Ramallo, casi en la mitad exacta entre esta ciudad y San Pedro, visualizaron un cartel de venta de una granja, situada a unos kilómetros de la ruta por la que iban. Estaba finalizando la época de cultivo y las calles no eran más que tierra y polvo, caballos y carretas como medios de transporte, así que ellos eran unos afortunados por tener el forá que habían comprado gracias al trabajo como granjero de Arturo en el viejo continente. El cartel de venta no era de los mejores, pero se dejaba ver. Así que doblaron a su derecha y se metieron campo adentro unos 3 kilómetros, como decía el cartel, para encontrar dicha granja. Don Raimundo Castillo vio acercarse un auto por la calle y se levantó de su silla, que estaba detrás de la escalera del Porsche, y fue hacia la tranquera de entrada. Cuando bajaron del auto se presentaron como pudieron y sin más preámbulos se pusieron a recorrer la casa y las hectáreas que tenía, con la intención de comprarla, sin muchos diálogos, ya que no hablaba muy bien el español y Raimundo mucho menos italiano. De todos modos, llegaron a entenderse bien. En los negocios eso es posible, y decidieron, en ese mismo momento, firmar para ser los nuevos propietarios de la granja. Pasarían una semana en el hotel para que la gente pudiera desalojar lo que había sido hasta entonces su hogar, y después vendrían a ocuparla, hasta el día de sus muertes. Al poco tiempo, ya eran unos importantes sembradores y cosechadores de soja y alfalfa en la región. Tenían 4 empleados, que eran una familia que vivía a unos 3 kilómetros de ahí, y ya había nacido su primer hijo, Faustino. El primer hijo nacido en suelo argentino, que sin duda tendría un gran lugar para jugar. También tendría que encontrarle una buena escuela y un médico de cabecera, pero para eso ya habrá tiempo. Todavía los despertaba a los gritos a la noche teniendo hambre. Mucho dinero se manejaba en la granja gracias al trabajo, tanto que decidieron viajar al pueblo para comprar un inmueble, una casa antigua de los años pasados, que se verían obligados a usar más que nada los días de semana en los que Faustino iría al colegio. Ramallo era un lugar tranquilo, demasiado tranquilo y perfecto. Los niños jugaban solos en las calles, las bicicletas en las veredas, los pocos autos que transitaban no lo hacían a más de 30 km por hora, así que no había de qué preocuparse. En la semana se quedaría con su madre en el pueblo, con las visitas diarias de su padre, y los fines de semana se irían todos juntos a la granja. Y así fue hasta que terminó el colegio primario. 2 años antes, mientras jugaba a las escondidas con 2 compañeritos en una de las hectáreas que su padre bien había aprovechado, sucedió un accidente del que nunca se olvidará. En una tarde de sábado, el sol brillaba claro y redondo, en un cielo azul perfecto. Las mariposas se posaban en los árboles y en las plantaciones, y ni una sola nube amenazaba con opacar ese hermoso día. Pasadas las 5 de la tarde, cuando solo hacía un momento habían dejado de trabajar, una explosión alteró la merienda. Una avioneta comenzó a prenderse fuego en el cielo. Primero el ala derecha, después la parte de atrás y por último el ala izquierda se perdieron en un río de llamas que devino en una explosión total cuando se estrelló contra el suelo a unos 200 metros de la casa. Las partes volaron prendidas a fuego hacia cualquier destino posible, ante la atenta y sorprendida mirada de los niños. De la casa salieron todos, los padres de Faustino y de los 2 niños que jugaban también, corriendo desesperados y asombrados, nerviosos y cautelosos.
para tener en brazos a sus hijos y preguntando qué era lo que había sucedido. En el momento en que consiguieron abrazar a sus hijos, que estaban mucho más tranquilos que ellos, se produjo la última explosión. La explosión total que procedió a prender fuego toda la avioneta. Mientras las mujeres abrazaban a sus hijos y averiguaban cómo había sucedido todo, los hombres corrían con baldes de agua y arena para apagar el incendio. La bomba de agua estaba casi en la entrada de la casa, así que estuvieron yendo y viniendo varias veces con un balde en cada mano hasta que el fuego cesó. Se acercaron los tres cautelosos, por miedo a que hubiese alguna llama no extinguida que provocara una explosión, pero nada de eso sucedió. Los niños se escaparon de los brazos de sus madres y corrieron a ver cómo estaba todo, con sus madres gritando detrás. El piloto estaba completamente incinerado, por supuesto sin vida. Arturo diría tiempo después que le pareció escuchar unos gritos procedentes de la avioneta cuando esta misma se dirigía al suelo para estrellarse, pero quizás pueda haber sido su imaginación. De las partes esparcidas por su terreno, la más alejada de todas era la del motor, y hacia allí se encontraba mirando Faustino. Sin que nadie se diera cuenta, abriéndose camino entre las plantaciones, el niño que aún no había terminado el colegio primario se dirigió hacia la parte más alejada de la avioneta que había explotado en la casa, mirando para dónde se encontraban los adultos para percatarse de que no lo hayan visto, como si algo lo llamara pero susurrándole que fuera un secreto. En un principio se apuró tanto que hasta se clavó unos pastizales en las rodillas, pero de a poco fue disminuyendo la marcha hasta caminar paso a paso con los ojos abiertos de par en par. Frente a la parte del avión, frunció el ceño, miró a su alrededor y no había nada. Miró hacia sus padres y los percibía como voces lejanas. Lo que había en esa hermosa tarde frente a sus ojos era una luz parpadeante. El corazón le empezó a latir más que nunca, como nunca en su vida lo había sentido. La transpiración comenzó a caer desde su frente hacia sus mejillas. La camisa de color caqui que llevaba puesta comenzó a mojarse poco a poco. En el momento en que estaba por agacharse para agarrar lo único del avión que parecía funcionar, su padre lo llamó. Se sobresaltó como un ladrón al que han agarrado justo cuando estiraba la mano hacia el motín. Miró hacia donde estaban todos y le contestó que ya iba. Se agachó hacia el motor, estiró la mano y agarró lo que encontraba parpadeando en esa parte. Lo guardó rápidamente en el bolsillo y se fue corriendo hacia dentro de su casa.